Bueno, en esta segunda parte vamos a ver otra forma de representar curvas, ¿sí? En este caso vamos a trabajar con sistemas de coordenadas polares, ¿sí? En este caso tenemos un punto fijo que llamamos polo, que sería este punto, y una semirrecta con origen en el polo llamada eje polar. Esta es la semirrecta. Y sentido positivo hacia la derecha y horizontal del ángulo. Aquí este es el sentido positivo de la misma, ¿sí? Vamos a tener un radio, que vamos a llamar radio vector, y es la distancia dirigida desde el polo, ¿sí?, hasta el punto P. R es un número real, ¿sí? Esta R es un número real, quiere decir que puede ser tanto positivo como negativo. Θ es el ángulo polar. Y el ángulo formado por el eje polar y la semirrecta OP. La semirrecta que tengo aquí. Medida en sentido antihorario a partir del eje polar. Y también es un número real, quiere decir que puede ser tanto positivo como negativo. ¿Cómo ubicar ese punto? En este caso el punto ha de estar dado por el radio y por el ángulo. Ustedes están acostumbrados a trabajar con X e Y, ¿sí? Entonces colocaban un determinado valor de X, un determinado valor de Y, y eso en el sistema cartesiano les permitía ubicar el punto. En este caso tenemos que trabajar con un radio y con un ángulo. Entonces primero marcamos el ángulo. Aquí está, marco el ángulo que va a ser θ, determinado valor θ. Y puede ocurrir ahora lo siguiente, que el radio sea positivo. Entonces al ser positivo se ubica sobre el lado terminal de ese ángulo. El lado terminal se refiere a este, ¿sí? Y se marcan R unidades, ¿sí? O sea, si es 5, 5 unidades. Si es 20, 20 unidades. Ahora, si el radio es negativo, se trabaja sobre la semirrecta opuesta al lado terminal, ¿sí? Este es el lado terminal, es decir, opuesta a ser esta otra. Entonces marco R unidades. En este caso, si el radio es negativo. Entonces, si tengo, por ejemplo, el primer caso, 4pi sobre 6. Aquí sería 0. Pi sobre 6 son 30 grados. Entonces, sobre esta semirrecta, trazo la semirrecta y voy a marcar 4 unidades. Entonces, tengo 1, 2, 3 y 4. Y allí tendría el punto A. Para el punto B, ven, el radio es negativo y el ángulo es pi sobre 2, 90 grados. Pi sobre 2 estará aquí. Y ahora, como dice menos 3, entonces lo hago sobre la semirrecta opuesta, ¿sí? Entonces marco 1, 2, 3 unidades, ¿sí? Y tendré el punto B. Para C, 2 pi sobre 2. Marco pi sobre 2, 90 grados, y tomo 2 unidades, ¿sí? Ahí tengo el punto C. Para el D, menos pi el radio y menos pi el ángulo y menos 3 el radio. Menos pi en sentido horario. Sería aquí. Y como dice menos 3, como el radio es menos 3 negativo, en la semirrecta opuesta, ¿sí? 1, 2 y 3. Y aquí tengo el punto D. El punto E, ¿qué coordenadas tendrá? Veamos el radio. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es 5. Entonces puede ser 5. ¿Y cuál sería el ángulo? Si yo lo tomo en sentido antihorario, el ángulo sería pi. Entonces puede ser 5 pi. Ahora, si lo tomo en sentido antihorario, el ángulo sería menos pi. Entonces tendría que E lo puedo representar como 5 menos pi también. Y otra opción, ¿cuál podría ser? Si considero que el radio es negativo, quiere decir que lo tendría que ver, el ángulo tendría que ser 0 grados, porque al tomar 0 grados y representarlo en la semirrecta opuesta, iría a parar a esta posición, ¿sí? Entonces sería menos 5, 0. ¿Ven? Entonces tengo 3 maneras distintas de nombrar al punto E. Lo mismo podría haber sucedido con los puntos A, B, C y D.
hay otras maneras también de nombrarlo. O sea que no es como en el caso de cartesiana, que teníamos una sola forma. ¿Sí? En este caso, de varias maneras puedo nombrar o puedo dar las coordenadas para ese mismo punto. Bueno, una ecuación polar, con la cual nosotros vamos a trabajar habitualmente, es una ecuación donde intervienen las variables r y θ. Y representa una curva en el plano. Si bien nosotros indicamos como r igual a f de θ, no tiene el significado de función dado para las cartesianas, porque aquí lo que tenemos son curvas. Entonces, la sucesión de puntos que nosotros representemos nos va a llevar a esta curva. Para transformar las coordenadas, si nosotros disponemos de las coordenadas cartesianas, es decir, x e y, y queremos pasar a polares, podemos utilizar esta expresión, ¿ven? Que corresponde a Pitágoras, ¿sí? Porque tenemos x e y podríamos calcular el radio. Lo que tenemos que tener en cuenta es el cuadrante en el cual está ubicado. Tienen que tener en cuenta cuando trabajen con la calculadora que los valores de los ángulos sean los correctos, ¿sí? Porque aquí θ va a ser igual al arco tangente de y sobre x, ¿sí? Pero usted tiene que tener en cuenta en qué cuadrante están ubicados para que el ángulo sea el correcto. Y para pasar de polar a cartesiano, tenemos que x igual a r coseno e igual a r seno. O sea, disponemos de los valores en polares y estos valores nos permiten llevarla a la forma cartesiana. De igual manera, para transformar una ecuación de polar a cartesiano, de cartesiano a polar, también podemos utilizar las mismas expresiones. En la práctica van a ver cómo realizar las mismas. Derivada en polar. Entonces, nosotros tenemos la ecuación polar correspondiente y nos piden obtener la derivada de y con respecto de x. Podríamos también encontrar la ecuación cartesiana y derivarla, pero lo que queremos es trabajar de otra manera. Ya hemos visto derivación de ecuaciones paramétricas. Sabemos que x igual a r coseno e igual a r seno. R es la expresión de la ecuación polar. Quiere decir que podría reemplazar r por la función en función del ángulo, y esta se convertiría en la siguiente fórmula, que sería esta. Entonces lo que tenemos aquí es una ecuación simplemente paramétrica. Es una ecuación paramétrica. ¿Ven? El parámetro es θ. Entonces procedemos tal como vimos en el video anterior. O sea, hacer la derivada de y con respecto a θ sobre la derivada de x respecto de θ. En este caso vamos a tener productos, ¿ven? F de θ o radio por el seno, y aquí tengo radio por el coseno. Entonces, al derivar ese producto, aplico la derivada de un producto y me lleva a esta expresión. Bueno, entonces, por ejemplo, si tengo que la ecuación polar correspondiente es 3 seno de θ, yo sé que la derivada es 3 coseno de θ. Entonces procedo a reemplazar en la derivada y la derivada. Entonces, derivada por seno más la función original por el coseno, derivada por coseno menos la función original por el seno. Y esa sería la derivada de la expresión. Representación gráfica, ustedes tienen aquí en forma creciente, les conviene para que sean ordenados, el valor del ángulo. Y obtienen los correspondientes valores del radio. Y teniendo en cuenta si es positivo o negativo para la representación gráfica. En este caso, al asignar valores, nos dan los correspondientes valores del radio, lo que nos lleva a este gráfico. En el video siguiente, vamos a hacer les voy a demostrar con GeoGebra cómo es el gráfico en forma un poquito más clara. Intersección de curvas. En cartesiano ustedes igualaban las funciones para encontrar dónde se intersectan. En este caso hacemos lo mismo. Es decir, tomo una expresión y tomo la otra y la igualamos. Y de allí me queda una ecuación que tengo que resolver, una ecuación polar. Entonces, el despejar el ángulo.
¿eh? En ese caso, ustedes fíjense, tengo 1 menos seno de tita y 3 medios. Entonces, igualo las dos y procedo a encontrar los valores de los ángulos. Y con los valores de los ángulos, al reemplazar en una expresión o en la otra, en cualquiera de las dos, porque se produce la intersección, obtengo el radio correspondiente. Entonces encuentro los puntos de intersección. ¿Sí? Aquí gráficamente ustedes pueden ver la intersección de esas dos curvas. También tengo que analizar si es que pasan en el polo. Si pasan las mismas, si se intersectan en algún momento por el polo. Entonces me pregunto, ¿existe algún valor del tita para el cual el radio sea cero? ¿Eh? Entonces ustedes fíjense en las expresiones que teníamos anteriormente. Esta nunca pasa por el polo, porque el radio es siempre 3 medios, que es la que está en negro. ¿Ven? Mientras que la segunda, cuando el ángulo sea pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1, 1 menos 1, 0. Quiere decir que la R1 sí pasa por el polo. ¿Ven? Aquí está ese punto. ¿Ven? Entonces, la pregunta es, ¿se intersectan en el polo? Y la respuesta sería no, ¿ven? Porque una pasa por la otra no. ¿Sí? Entonces eso tengo que analizar cada una por separado si pasan por el polo. Si para algún valor del ángulo ocurre que los dos radios se hacen cero, no necesariamente para el mismo, vamos a decir que se intersectan también en el polo. ¿Mm? Bueno, ahora en el próximo video ustedes van a poder ver cómo analizamos con GeoGebra la intersección de esas curvas.